Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. ¿Alguna vez se ha preguntado si todo lo que le han enseñado sobre la Biblia es realmente toda la verdad? Hoy vamos a revelar 7 secretos bíblicos que la iglesia tradicional no siempre comparte y que podrían transformar por completo su vida espiritual. Prepárese, porque este video podría abrirle los ojos y llevarle a un nuevo nivel de entendimiento espiritual que usted nunca imaginó. Empecemos con el primer secreto. Primero, la verdadera libertad espiritual está en usted, no fuera de usted. El reino de Dios está dentro de ustedes. Lucas capítulo 17, versículo 21. Desde pequeños se nos enseñan a buscar la salvación y la libertad espiritual fuera de nosotros. Pero según las palabras de Jesús, el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. En el texto griego original, la palabra usada para dentro es entos, que solo aparece 2 veces en el texto griego original y significa en el interior o adentro de. La segunda cita donde aparece esta palabra es en Mateo capítulo 23, versículo 26. Lo que la iglesia no siempre le dice es que usted ya tiene el poder para acercarse a Dios y experimentar la libertad. Esta no depende de estructuras externas ni de iglesias. Es interesante notar que el Evangelio de Tomás, considerado no canónico por la iglesia, de los dichos de Jesús y que consta de 114 dichos, podemos hallar la siguiente referencia. Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de ti y alrededor tuyo. Dicho 3. Divide un pedazo de madera y ahí estoy. Alza una piedra y me encontrarás. Dicho 77. Esta enseñanza enfatiza la idea de que lo divino está presente en todos los aspectos de la vida y la naturaleza, no solo en lugares específicos o sagrados. Compárese con Romanos capítulo 1, versículo 20. De hecho, en la Biblia se enfatiza de que somos dioses por ser hijos de un Dios Padre absoluto creador. Jesús se basa en el Salmo capítulo 82, versículo 6, para su afirmación de que sois dioses, en el Evangelio de Juan 10:34. El Salmo 82:6 dice: yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo. En este contexto, Jesús utiliza esta referencia para defenderse ante los acusadores que lo acusan de blasfemia por decir que es hijo de Dios. Al citar este salmo señala que la escritura ya se refiere a la divinidad y heredad dada por Dios a los humanos. Por eso, en este canal encontrará meditaciones guiadas para ayudarle a conectarse con esa chispa divina que llevamos dentro, como en cada uno de los videos del Padre Nuestro. Lista de reproducción que hallará al final del video. Segundo secreto. El concepto del infierno ha sido malinterpretado. Y el Hades fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. El segundo secreto tiene que ver con el infierno. ¿Sabía que la palabra griega que se traduce como infierno es Gehenna y que originalmente se refería a un valle fuera de Jerusalén donde se quemaba basura? La iglesia ha utilizado el concepto del infierno para infundir miedo, pero en la Biblia, Gehenna simboliza la purificación, no el tormento eterno. Este descubrimiento puede liberar a muchos del miedo que arrastran. Pero profundicemos un poco más. Seol es una palabra hebrea que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Se refiere al lugar donde van los muertos, sin distinción entre justos e injustos.
Un ejemplo lo podemos hallar en el Salmo capítulo 139, versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, la sepultura, y si es en mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hades es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento y tiene un significado similar a Seol. Se utiliza para describir el lugar a donde van los muertos. Un ejemplo en la Biblia es Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol y Hades se refieren al sepulcro común de la humanidad. Es un lugar simbólico donde los muertos yacen inconscientes. No es un sitio literal con límites físicos, sino una representación de la muerte y el estado de los difuntos. ¿Cree usted lógico que la sepultura, como algo simbólico, sea arrojada al lago de fuego, tomado literalmente, como dice Apocalipsis 20:14? Tercer secreto. No necesita intermediarios para conectar con Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Muchos creen que para llegar a Dios es necesario un intermediario, pero en la Biblia enseña lo contrario. El término griego para mediador es mesites, que implica un puente que ya ha sido establecido por Jesús. Usted puede hablar directamente con Dios, no necesita de rituales complejos o autoridades religiosas para acceder a Él, como pastores evangélicos, clérigos o sacerdotes. Cabe destacar que mediador e intercesor no es lo mismo como lo explicamos en el video. La Virgen María, mediadora entre Dios y la humanidad, enlace que aparecerá al final del video y le invitamos a verlo. Cuarto secreto. El diezmo no es un mandato en el Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 7. En muchas iglesias se enseña que el diezmo es una obligación, pero si volvemos al texto original del Nuevo Testamento, el diezmo como mandato no aparece. El término griego doter se refiere a un acto de generosidad y no a una imposición. Lo que realmente importa es dar con alegría y no por obligación. Dios ama al dador alegre. De hecho, es interesante notar lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esto puede interpretarse como un cambio de enfoque desde las leyes específicas del Antiguo Testamento hacia una nueva vida guiada por el Espíritu Santo y por el ejemplo dado por Cristo Jesús. ¿Apoya usted económicamente esta labor de difusión del canal DAA Portadores de Luz? Quinto secreto. La palabra iglesia no significa lo que usted cree. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. El quinto secreto es sobre el verdadero significado de la iglesia. En el griego original, la palabra usada para iglesia es eclesia, que literalmente significa asamblea o reunión. No se refiere a un edificio, sino a cualquier lugar donde 2 o 3 personas se reúnan en nombre de Dios. Usted puede ser parte de la iglesia donde esté, pues usted mismo es la iglesia, sin necesidad de estar en un templo físico. ¿Con cuánta frecuencia se reúne usted a hablar con Dios en la oración? Su casa puede ser su templo de oración. Sexto secreto. El verdadero significado de pecado. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra pecado proviene del griego amartía, que significa literalmente errar en el blanco. Esto cambia por completo nuestra visión del pecado, no como una condena eterna, sino como el acto de desviarse del propósito para el cual fuimos creados. El pecado no es un fracaso irreparable, es simplemente perder el rumbo, algo que se puede corregir cuando alineamos nuestra vida con el propósito divino. Séptimo secreto. El amor es el único mandamiento que realmente importa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Este es el secreto más poderoso. El amor es el núcleo de todo. En griego la palabra usada para amor es ágape, que se refiere al amor incondicional. Jesús mismo resumió toda la ley en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Compárese con Lucas capítulo 10 versículo 27. La religión a menudo impone reglas, normas, diezmos, dogmas y regulaciones, pero lo que realmente transforma su vida y su espiritualidad es el amor puro e incondicional. El amor es la base de toda verdadera relación con Dios. Estos 7 secretos bíblicos nos invitan a mirar más allá de lo que nos han enseñado y a profundizar en la verdad oculta en las Escrituras. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio, como dice la 2 Timoteo 1:7. Hoy le invitamos a liberarse de las cadenas del miedo y el control, y a descubrir la verdadera libertad espiritual que ya está dentro de cada uno de nosotros. El reino de Dios está en usted, y solo usted tiene el poder para descubrirlo. Paz y bendición para todos. Shalom.